Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Amarte solo a ti, Señor. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, amarte solo a ti. No mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Dígaselo una vez más. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor.
atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Cristo es la peña de Oré. Cristo es la peña de Oré que está brotando agua de vida saludable para ti. La peña de Oré que está brotando ven a tomarla. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña. Cristo es la peña de Oré que está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oré que está brotando agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Que está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. La vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que más dulce que la miel, refresca el alma. Es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla.
tomarla, ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresque el alma. Una vez más, Cristo es la peña de Oré que está brotando. Ven a tomarla, ven a tomarla, que más dulce que la miel, refresque el alma. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Al Señor. Aleluya. Buenas tardes, amigos y amigas, hermanos y hermanas que están viendo este programa, este servicio en el cual nosotros tenemos la posibilidad, dadas las circunstancias, de poder conocer la palabra del Señor a través de la revelación que Dios da cuando nosotros la escuchamos. Porque sabemos de que Dios nos da a entender o nos da a conocer su voluntad a través del oír su palabra, como dice la Escritura, es pues la fe por el oír la palabra de Dios. Entonces, para mí un privilegio estar con ustedes en esta tarde, pues para compartir la palabra del Señor. Mi nombre es Isaac Rodríguez y en este servicio voy a estar por la gracia del Señor comunicándole la voluntad del Señor para nuestras vidas. Entonces esperamos que sea el Señor dirigiendo todo y que sea revelándonos su palabra a cada una de nuestras vidas. Por eso quisiera que ustedes conmigo leyéramos Efesios capítulo 3. El libro de Efesios capítulo 3, el versículo 1, lo vamos a leer hasta el versículo 12.
Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Vamos a orar un momento para continuar con este servicio. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu amor, Señor, por tu gracia y misericordia, Señor, que siempre con nosotros, Señor, manifiesto de una o de otra manera, Señor, que muchas veces, Señor, no nos percatamos, Señor, pero eres tú allí en medio nuestro, Señor, ayudándonos, Señor, fortaleciéndonos, guiándonos, Señor, para que nosotros sepamos el camino a seguir, Señor, porque tú tienes un propósito, Señor, ya designado, ya decretado para tu pueblo, Señor, el cual estás dando a conocer en este tiempo, Señor, a través de la revelación de tu palabra. Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos encomendamos a ti, Señor, porque sabemos que para nosotros no hay bien fuera de ti, Señor. Y como dice tu palabra, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor, y que necesitamos tu ayuda, Señor, tu guianza y dirección, Señor. Padre Celestial, yo soy insuficiente, Señor, como humano, Señor, para hacer algo por aquellos que me escuchan en estos momentos, Señor. Por eso te pedimos, Señor, en esta hora, que seas tú propicio a nuestras vidas, Señor, porque cada uno de nosotros necesitamos de ti, Señor. Sigue perfeccionando tu obra en tu pueblo, Señor, y que tu gracia sea derramada una vez más, Señor, aún a aquellas vidas que no te han aceptado en sus corazones, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, y te damos las gracias. Amén. Bueno, con la gracia del Señor, quisiera en esta tarde poder hablar sobre un tema titulado Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? ¿De qué manera Dios nos da a conocer estas cosas? ¿Cuál es el propósito de Dios de darnos a conocer estas cosas? Ahora, ¿cómo sé yo que hay cosas que Dios quiere dar a conocer? Bueno, sabemos de que, como acabamos de leer en su palabra, Dios tiene un misterio oculto y que ahora lo está dando a conocer. Ese misterio oculto, desde el punto de vista general, se engloba en lo que es la iglesia del Señor, el pueblo del Señor de este tiempo final. En este caso, enfáticamente Pablo lo enfocó en los gentiles.
en la dispensación de los gentiles, esa iglesia gentil, que dice Pablo que Dios, por su gracia y conforme al propósito que tiene para esa iglesia, Dios ha decidido dar a conocer ese misterio que ha estado oculto y darlo a conocer a su iglesia, para que a través de su iglesia sea dado a conocer, o sea, sea público. Entonces, básicamente podemos entender de que es Dios revelándose a su iglesia, en esa intimidad con su iglesia, y a su vez ese misterio es dado a conocer a través de su iglesia. Por ejemplo, nosotros antes de la venida de Jesucristo no conocíamos muchos aspectos de Dios. Dice la Escritura que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Habíamos escuchado, se nos fue contado de que existe un Dios al cual le debemos devoción, le debemos adoración, pero no habíamos visto ese Dios y no conocíamos claramente sus intenciones. Por lo tanto, ese mismo Dios, dice la Escritura, grande es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Dios decidió manifestarse en carne. ¿Por qué decidió manifestarse en carne? Porque Él quería darse a conocer. Como dice la Escritura en Juan que le cité, capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ese era el propósito de Dios. Dios, un ser que el ser humano, el hombre, no puede ver y vivir. Ese Dios, digamos, inexplicable, ese Dios que no conocemos o no conocíamos, ese Dios decidió darse a conocer. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesucristo, que sabemos que cuando se refiere al Hijo, se refiere a su manifestación como el Mesías, el Hijo de Dios, que es el mismo Dios en forma de Hijo, manifestado en carne, para darse a conocer a cada uno de nosotros. Por eso es que ahí es donde dice la Escritura, o sea, es un misterio grande, implica un gran misterio. El Dios Todopoderoso, dice la Escritura, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Darse a conocer. ¿Darse a conocer de qué manera? Haciéndose carne y habitando entre nosotros. Nosotros podíamos palparlo, tocarlo. Estoy hablando en sentido muy general. Claramente los que pudieron hacerlo fueron los de su tiempo. Dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, de la compasión de Dios. Dios tuvo compasión del hombre, porque sabemos que compasión es lo que produce el amor. Cuando yo me pongo en el lugar de alguien que está sufriendo, entonces allí yo puedo sentir su dolor, sentir su necesidad y acomedirme a ayudar. Entonces de esta manera Dios decidió, dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese fue el amor de Dios, como dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a conocer, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si lo vemos textualmente, como dice la Escritura, aunque yo creo que ustedes claramente lo saben, pero para citarlo bien, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces queda claro de que Dios quiso darse a conocer por amor. Y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Por eso
a él le preguntaron, muéstranos al Padre y nos basta. Él le dijo a Felipe, oye, o sea, yo le digo en mis palabras, tanto tiempo que me conoce, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Eso es lo que dice Juan capítulo 14, versículo 9. Porque Felipe le había preguntado en el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces claramente las intenciones de Dios y todo lo que Dios quería hacer fueron dados a conocer a través de Jesucristo, porque Jesucristo lo expresó. Jesucristo expresó la voluntad del Padre en todos los aspectos. Otra cosa es que después de haber oído, después de haber escuchado sus palabras, o en este caso a nosotros que no nos tocó ver a Jesucristo, nos toca leer sus palabras, entendamos. Esa es otra cosa. Para eso se requiere revelación. Revelación es la manera como Dios se da a conocer, porque eso es lo que significa revelación. Es cuando algo es dado a conocer. Dios se da a conocer a través de la revelación. Otra manera de entenderlo es Dios dándose a conocer o Dios dándose a entender. Porque esta Biblia, aunque nosotros vemos que tenemos acceso a ella y podemos leerla, no tenemos acceso a lo que quiere decir ella, al entendimiento de lo que es ella, al no ser que Dios en su designio, en su voluntad, decía revelarnos su palabra, porque nosotros mostramos un interés. Señor, yo quiero entender, yo quiero que tú me muestres tu voluntad. Entonces, ante esa necesidad manifiesta, entonces Dios nos revela su palabra. Dios nos da a entender lo que Él quiere decir exactamente en su palabra. Entonces, Jesús manifestó la voluntad del Padre. Otra cosa es que entendamos lo que Jesús quiso decir. Entonces, para eso se requiere revelación. De esta manera nosotros podemos entender, como dice la Escritura, hablando de esa revelación, revelación que es fe, fe es revelación, porque fe nace de la revelación. Fe es esa seguridad, esa certeza que usted y yo podamos tener después de que Dios nos ha dado a conocer su voluntad. Después que nosotros conocemos algo, entonces podemos tener la seguridad de ese algo. Nosotros no podemos confiar en alguien si nosotros no conocemos ese alguien primero. Entonces, así pasa con la fe, que es confianza. Antes de ser confianza, antes de ser seguridad y certeza, necesitamos tener el conocimiento anticipado. Y para ese conocimiento anticipado necesitamos revelación. Por eso dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fe es esa seguridad, esa certeza, esa convicción que tenemos. Pero cuando tenemos esa convicción, cuando tenemos esa seguridad, cuando usted conoce algo, cuando usted llega a conocer o tiene conocimiento anticipado de algo. Por eso es que dice, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Cuando usted escucha con fe, con revelación, con entendimiento, lo estoy diciendo en otras palabras, entonces allí usted tiene seguridad de lo que está escuchando. Es decir, de que entiende lo que está escuchando. Y al usted entender lo que está escuchando, al usted tener el entendimiento claro de lo que está escuchando, al conocer lo que está escuchando, entonces usted puede tener seguridad en lo que escuchó. En este caso, así es como Dios se da a conocer. Dios se da a conocer a través de la lectura de su palabra, a través de una palabra, una predicación, así como en estos momentos, y por medio de la revelación nos da el entendimiento.
¿Por qué? Porque yo les puedo explicar muchas cosas que dice la Escritura, intentar hacerlo en mis palabras, en mi lenguaje, en mis capacidades, pero si usted no tiene el entendimiento, no lo va a entender, valga la redundancia, no lo va a entender. ¿Por qué no lo va a entender? Porque necesita tener entendimiento. Y así es en lo espiritual. El entendimiento es la revelación que Dios nos da a nosotros para conocer sus misterios. Entonces, cuando usted tiene esa revelación, tiene esa seguridad que es la fe. Y cuando usted tiene esa seguridad, entonces usted tiene la seguridad, o sea, en este caso usted sabe lo que tiene, usted sabe lo que debe hacer. En este caso dice la Escritura que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, que en este caso ante los ojos de Dios ellos alcanzaron buen testimonio porque ellos recibieron revelación, el entendimiento de la voluntad de Dios, lo que Dios quería que ellos hicieran, ellos lo hicieron y entonces hallaron gracia ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso dice, por la fe entendemos. Fíjese, la fe es la que nos da a nosotros el entendimiento. Es una de las etapas de la fe. Entender algo. Luego que nosotros podemos entender algo, tenemos el conocimiento de ese algo, entonces nosotros tenemos la seguridad de ese algo. Entonces en ese caso, así fue, dice la Escritura, que pasó con estos antiguos. Ellos tenían la seguridad de cómo agradar a Dios porque Dios se les reveló. Dice la Escritura en Hebreos 11, ahora el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es decir, que a través de esta fe, a través de la fe, a través de la revelación, Abel supo cuál era el mejor sacrificio que Dios iba a aceptar, que a Dios le iba a agradar. Mas no así Caín. Por eso es que dice que esta es la separación de estos dos personajes, de Abel y Caín. Lo que los separó fue que uno tuvo fe y el otro no. Por la fe, Abel sabía lo que le agradaba a Dios, mas no así Caín, porque Caín no recibió esa fe. Dice la Escritura, vamos a ver un momento lo que pasó aquí. Y dice en Génesis capítulo 4, dice así, en el versículo 3 en adelante. Génesis 4, 3 en adelante. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Fíjese, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Dios, pero no miró, dice, con agrado la ofrenda de Caín. Entonces Caín no le agradó el hecho. Y entonces el Señor le preguntó. Y luego le dijo, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahora fíjese, el Señor lo llevó hasta el punto de hacer bien. El punto de, digamos, de hacer bien o de hacer mal. Es decir, lo que quiso decir es que Caín lo hizo mal, pero ¿en qué lo hizo mal? Allí es donde está, digamos, la pregunta. ¿Qué fue lo que hizo Caín mal?
claro está que si decimos a simple vista, lo que estuvo mal es que él ofreció una ofrenda al Señor que no le agradó al Señor. Y Abel, hizo bien en ofrecer una ofrenda a Dios que le agradó al Señor. Pero la pregunta es, ¿qué culpa tenía Caín de haber ofrecido algo que no le agradaba al Señor? ¿Y por qué Abel logró ofrecer exactamente lo que a Dios le agradaba? La segunda pregunta ya tenemos la respuesta. Sabemos de que Abel tuvo revelación, porque eso es lo que dice la Escritura. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahora, ¿cómo es que Abel tuvo fe, pero Caín no tuvo fe? Ahora, ¿será que hay injusticia en Dios? Porque sabemos que la fe depende de Dios. O sea, es Dios el que revela a quien Él quiere. Pero ¿será que Dios no quiso revelárselo a Caín, pero sí a Abel? Y si ese es el caso, ¿por qué? Entonces, podemos hallar la respuesta a estas preguntas sabiendo de qué manera llega esta fe. De qué manera nosotros tenemos acceso a esta fe, si es que tenemos acceso a esta fe. Hago esta aclaración porque si depende de nosotros tener esa fe, o depende de Dios. Porque si depende de Dios, entonces, es Dios quien la da. Pero ¿será que nosotros podemos hacer algo al respecto para recibirla? Entonces allí es donde está este dilema. Entonces, fíjense, Hebreos capítulo 11, ahora el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Allí está la clave por qué Caín no agradó a Dios, porque no tuvo fe, no tuvo revelación de lo que Dios quería en el momento. De la ofrenda que Dios esperaba recibir, o digamos, lo que a Dios le agradaba. Pero como Abel sí la tuvo, Abel agradó a Dios. Ahora, ¿pero cómo se obtiene esta fe? Lo explica este mismo versículo. Vuelvo a leerlo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice, porque es necesario, es decir, que se requiere, se necesita que el que se acerca a Dios, tiene que haber un acercamiento, fíjense, tiene que haber un acercamiento del personaje que necesita fe. Se acerca a Dios, crea que le hay, o sea, que le existe y que es galardonador de los que le buscan. Jesús dijo, por eso Jesús dijo, buscad y hallaréis. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que Dios espera del que quiere fe o tener fe? Del que quiere obtener fe, que se acerque. Dice la Escritura que crea que Él existe. O sea, que ya de antemano debe acercarse a Dios con ese reconocimiento, saber que Dios es real, que Dios existe, que no está hablando a la nada, sino que haber tenido, esa revelación personal de saber y tener la seguridad de que Dios existe, que Dios es real, y que como Dios es real, entonces Dios es galardonador de los que le buscan. Es decir, que es necesario buscarle. Es decir, también que eso depende de usted y de mí. O sea, que no hubo injusticia en Dios al no darle fe a Caín y darle fe a Abel. ¿Por qué? Porque guiándonos por lo que nos dice la palabra del Señor, para haber recibido fe a Abel, tuvo que haberse acercado a Dios y haberle buscado. ¿De qué manera? Pongamos un ejemplo. En este caso, vamos a colocar un ejemplo de que queremos darle un regalo a alguien. Esta persona a la cual le queremos dar el regalo, no sabemos qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. No sabemos nada de eso. Entonces, ¿qué debemos hacer al respecto? Tenemos dos opciones. O tres. Una, preguntarle directamente. Otra, preguntarle a alguien allegado
de cuál es qué es lo que le gusta a esa persona. Y la tercera es simplemente darle un regalo a nuestro gusto. Ahora, fíjense, las dos primeras requiere que yo busque la forma de preguntarle a esa persona que yo le quiero regalar o hacer un regalo. Yo le digo, mira, que ¿a ti qué te gusta? Y entonces así, pues. O le preguntó a alguien allegado a esa persona que le conozca bien, entonces para uno asegurarse de saber qué es lo que le gusta a esa persona y darle un regalo que le agrade. Porque yo creo que si uno tiene la buena intención de dar un regalo a alguien, uno aspira a que esa persona le guste ese regalo. Eso es lo más natural. Entonces, en este caso, si eso es lo que aspiramos, entonces tenemos que buscar la forma de averiguar, investigar de qué es lo que le agrada a esa persona. Pero si a mí me interesa poco, no es que no me interesa poco que a esa persona le guste mi regalo, entonces yo simplemente no pregunto y me guío a mi suposición y a mi gusto. Y yo digo, bueno, a mí me gusta esto y creo que a todo el mundo le gusta esto, y entonces yo creo que creo que esto es lo que le va a agradar, o sea, que se lo voy a dar. Fíjese, le estoy colocando este ejemplo natural para que podamos entender ahora lo espiritual. Después que el hombre cayó en pecado, el hombre se alejó de Dios. O sea, el pecado causó separación de Dios, por ende, el hombre, digamos las generaciones venideras después de Adán y Eva, ya ellos no conocían a Dios porque vivían ya en una condición alejada de Dios. Por lo tanto, no conocía a Caín y Abel no conocían a Dios. Entonces, no conocían sus gustos, no conocían exactamente lo que le agradaba que le ofrendaran. Entonces, en este caso, Caín y Abel, o Abel y Caín, están en una situación de que no sabía qué es lo que le agradaba a Dios, pero entonces allí es donde el qué hacer. Dice la Escritura que la manera de obtener fe es acercarse a Dios y creer que Él es galardonador de lo que le busca, es decir, que nosotros le vamos a buscar y vamos a recibir la recompensa por haberle buscado. ¿No dice Jesús, buscad y me hallaréis? Buscad y hallaréis, buscad y hallaréis. Entonces, ¿qué hizo Abel? Yo tengo la seguridad, porque la Biblia así lo declara entre líneas, que Abel tuvo que de alguna manera haber buscado saber qué era lo que le agradaba a Dios, porque a él le preocupó esto. Él quería agradar a Dios. Entonces yo no sé si él oró, yo no sé si él estaba meditando, yo no lo sé, yo no sé qué hizo Abel, pero Abel buscó, se interesó y buscó la manera de saber qué era lo que a Dios le agradaba. Y simplemente recibió lo que estaba buscando. Así de sencillo, porque buscó, llenó los requisitos de Dios para obtener fe. Pero Caín, ¿por qué no tuvo fe? Dice la Escritura que él ofreció el mejor fruto de la tierra. Ahora, ¿por qué él ofreció esto, algo diferente a Abel? Porque no tuvo fe. Y si no tuvo fe, porque no la buscó y no se interesó por ella. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, vamos a decirlo así, Abel ofreció el sacrificio de un cordero. O sea que un cordero que le iba a quitar la vida, quizás con una piedra afilada, y se lo ofreció a Dios como un sacrificio. Le quitó la vida a ese cordero y se lo ofreció en sacrificio al Señor. Pero Caín, digamos, él ofreció el mejor fruto de la tierra. Desde el punto de vista natural, es claro de que más agradable, más bonito se veía la ofrenda de Caín que la de Abel. Porque la ofrenda de Abel, en realidad, humanamente hablando, era feo. Feo porque no es bueno ver una muerte o algo así por el estilo. La muerte no es algo
bonito, sino feo. Entonces, imagínense esa situación de Abel estarle quitando la vida y quizás este animal chillando o algo así por el estilo. Entonces, ese poco de sangre, imagínense, no era algo bonito. Pero ¿por qué Abel hizo algo tan extraño? Por la fe. Por la fe, él hizo en tipo lo que Dios quería hacer. Enviar al perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por los pecados de la humanidad. Para librar del pecado. Para librar de la ley del pecado y de la muerte a aquellos que se acercan a Él por la fe. Fíjese, eso era un tipo o un ejemplo, si se quiere tomar de esta forma, de lo que Dios pensaba hacer. ¿Y cómo lo supo Abel? Simplemente él lo preguntó. Él preguntó cuál era la ofrenda y Dios le dijo qué era. Quizás él no entendía las implicaciones que les mostré ahorita a ustedes o que les mencioné, pero tenía sentido, lo que quiero decir es que tenía un sentido espiritual la ofrenda que estaba haciendo Abel. ¿Por qué? Porque tenía o estaba basado en la revelación. Entonces, ahora la pregunta es, ambos le estaban dando algo a Dios, independientemente qué era. Por supuesto, la ofrenda de Abel era excelente para Dios, el sacrificio de Abel era excelente para Dios y a Dios le agradó. Pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si ambos le estaban dando algo a Dios? ¿Por qué el Señor lo enfocó como de hacer el bien? Le dijo a Caín, si haces el bien no vas a recibir recompensa o algo así, lo estoy diciendo en mis palabras. ¿Por qué la ofrenda de Caín no era grata para el Señor? Porque eso es lo que dijo el Señor, si bien hicieres no serás enaltecido. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Ahora vamos en el trasfondo. Cada una de nuestras acciones demuestran lo que nosotros realmente creemos, nuestras acciones. Por ejemplo, si de repente alguien nos está hablando y nosotros estamos mirando para otra parte, estamos mostrando con una acción que no nos interesa o no es de mayor interés lo que nos está diciendo la persona más que lo que estamos mirando. Eso lo demostró nuestra acción. Ahora, desde el punto de vista de acción, hubo algo malo que hizo Caín. ¿Qué fue? Ahora, vamos a ver de nuevo el ejemplo natural. El ejemplo natural podemos verlo de esta manera. ¿Qué pasa si si yo le quiero regalar algo a alguien que no sé qué es lo que le gusta? En vez de recurrir a las dos primeras opciones que yo les dije, preguntarle directamente o preguntarle a alguien allegado qué es lo que le agrada, qué es lo que le gusta, para cerciorarme, darle el mejor regalo. Imagínense que en vez de hacer eso, yo diga así. Bueno, ya que yo no sé qué es lo que le agrada, entonces yo supongo que eso debe agradarle. Voy a la tienda y de repente yo digo, vamos a colocarlo más como dramatizando un poco. Voy a la tienda y veo y digo, bueno, yo supongo que eso debe agradarle. A mí me parece sabroso si es algo de comida. Me parece sabroso o me parece bien, a todo el mundo le gusta y eso. Yo creo que debe gustarle. Fíjese, me estoy basando en una suposición. Ahora, yo decido así, lo compro y se lo doy a esa persona. Ahora, mi acción está mal, independientemente si le di el obsequio a la persona o no. O sea, mi acción está mal, en este caso. Cuando yo digo, yo supongo, ahora, yo no debo hacer eso. Si yo quiero darle un regalo a alguien, el regalo no es para mí.
Si yo quiero hacerme un regalo para mí mismo, entonces yo lo elijo según mis gustos. Pero si yo quiero darle un regalo a alguien, yo lo elijo según sus gustos. Entonces sería muy egoísta de mi parte decir, yo supongo, basarme en la suposición para darle un regalo a alguien, esperando que le guste. Pero no hay mucha seguridad en ello. O sea que no nos interesa mucho si a esa persona le gusta o no. O sea que el regalo en sí, lo que engloba ese regalo es egoísmo. Ahora, ese egoísmo que engloba, eso está mal. Entonces, pongámoslo de nuevo en el caso de Caín. Si él no se interesó en buscar a Dios y por eso no recibió fe, porque eso es lo que dice la Escritura, el requisito para recibir fe, es que nosotros nos interesemos y busquemos a Dios porque Él es galardonador de los que le buscan. Él le hubiera dicho, le hubiera revelado de alguna manera lo que a Él le agradaba. Dios le hubiera revelado eso a Caín si lo hubiera buscado. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque su decisión se basó en puro egoísmo o falta de interés en lo que estaba haciendo. Entonces, allí está el mal. Allí está el mal. Entonces, para agradar a alguien que no conocemos, lo sensato y lo correcto es preguntar, averiguar y cerciorarnos, asegurarnos de conocer la verdad del asunto. Así que en este caso vemos la utilidad o la importancia, la gran importancia de la fe. Que a través de la fe Dios nos revela su voluntad, lo que Él quiere hacer, lo que Él se propone hacer, cómo es Él y todas estas cosas que están relacionadas a Él. Ahora, Dios quiere darse a conocer. Ahora, la pregunta es, ¿quién está interesado en conocer a Dios? ¿Quién está interesado en conocer a Dios? Y por eso vamos a leer unas escrituras que nos va a llevar al punto más crítico de este tema. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y estamos viendo de una manera muy general. Dice así. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjese, ¿qué es lo que se necesita? Clama a mí y yo te responderé. El que llama, no dice la Escritura, se le abrirá. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, ¿por qué simplemente Dios no nos dice lo que nosotros necesitamos saber y ya? O sea, sin tener nosotros que buscarlo. Porque es comprobado que esa no es la manera, digamos, no es la vía. No es la vía, digamos, normal o que debería ser. Que se debería dar a conocer algo. Por ejemplo, fíjense que usted, por ejemplo yo, póngase en esta situación, usted y yo estamos en una situación de que le estamos hablando con alguien y le estamos contando algo. Entonces nosotros le estamos diciendo algunas cosas y le estamos diciendo, mira, tal cosa y tal cosa. Pero nosotros en eso que estamos hablando con esa persona, nosotros percibimos que esa persona no nos está prestando atención. Nosotros vemos que su mirada quizás es un poquito, distraída. Nos damos nos damos cuenta por alguna razón, por alguna señal que da la persona, porque eso usted y yo nos damos cuenta muchas veces, que esa persona no está interesada en lo que nosotros le estamos diciendo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estamos hablando y técnicamente está escuchando, su mente está en otra parte. ¿Qué pasa si a mí me están diciendo algo? Lo natural es que nuestro oído recopile los sonidos. En estos momentos yo estoy hablando y me estoy escuchando a mí mismo.
Ahora, nuestro oído recopila los sonidos, los capta. Luego que lo escuchamos con nuestros oídos, esa información va a nuestro cerebro, de tal manera que nosotros logramos interpretar lo que estamos escuchando. Es decir, podemos estar escuchando la voz de un familiar nuestro, de nuestro papá, nuestra mamá, o estamos escuchando un instrumento musical, aunque no lo estamos viendo. Fíjense, no estamos viendo eso, pero estamos escuchando un instrumento y decimos, esa es una guitarra, o ese es un saxofón, o algo así por el estilo. O ese es un carro, ese es una moto, no, ese es algo que se cayó del techo, algo así. A través de nuestros oídos, nosotros podemos identificar lo que está pasando en nuestro entorno a través del sonido. Pero no es solamente nuestros oídos, estos que podemos tocar, ellos simplemente atrapan esa información, ese sonido, y luego esa información va a nuestro cerebro. Ahora, ¿qué pasaría si lo que estamos escuchando y nosotros estamos pensando en otra cosa? Lo normal, y yo sé que le ha pasado a usted y a mí en algún momento, estamos escuchando a alguien o estamos escuchando algo, pero como estamos concentrados pensando en algo que nos preocupa o pensando en otra cosa, entonces nos damos cuenta que aunque escuchamos un ruido, un sonido, no supimos qué era. Si alguien nos estaba hablando, no supimos qué nos estaba diciendo. Nos distrajimos por un momento, nuestra mente estaba en un lugar diferente al de nuestro oído. Entonces, para nosotros saber lo que estamos escuchando, necesitamos que nuestro oído se conecte con nuestro cerebro, es decir, que estar atento a lo que estamos escuchando. Por lo tanto, si alguien nos está hablando y nuestra mente está en otra parte, entonces lo normal es que nosotros no entendamos lo que se nos está diciendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Que aunque Dios tenga la intención, de hecho la tiene, de mostrarnos las cosas ocultas y secretas, si nosotros no estamos interesados en ella, porque nuestra mente está ocupada quizás en nuestro trabajo, en nuestra familia o en algún problema que tenemos, y Dios en ese momento nos está diciendo ciertas verdades, nos está mostrando ciertos secretos, aunque Él nos lo esté diciendo, como nuestra mente está en otra parte, entonces nosotros no percibiremos ese secreto. Es decir, no escucharemos lo que Él nos está diciendo, que eso es lo que normalmente se dice de escuchar. No estamos prestando atención a lo que Él nos está diciendo, o sea que en vano Él nos está hablando, porque no estamos interesados en lo que Él nos está diciendo. O es más importante otra cosa en la que estamos pensando que lo que Él nos quiera decir. Es decir, que para que Dios nos muestre su secreto, entonces debemos demostrar interés en lo que Él nos está diciendo. Porque, por ejemplo, ahora pongámonos en el caso, terminemos el ejemplo que colocamos. Nosotros estamos hablando con esa persona y percibimos que no nos está prestando atención y le preguntamos, y esa persona, y notamos y confirmamos de que esa persona no nos estaba prestando atención y no escuchó lo que le dijimos. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Normalmente nosotros nos apaciguamos o dejamos de decirle o contarle lo que le estamos diciendo, porque nosotros vemos que de nada sirve que le estemos hablando si esa persona no está prestando atención, en vano le estamos haciendo. ¿Cierto? Entonces, eso es lo natural. Ahora, ¿cómo será en el caso de Dios? Si Dios nos está hablando y Él ve que no estamos prestando atención, ¿cuál cree que será la actitud de Dios hacia nosotros? Simplemente Él dice, este pueblo no está interesado en mis cosas, más que en las cosas que le rodean. Por lo tanto, yo vendré a ellos y me manifestaré a ellos cuando estén interesados, cuando clamen a mí, porque si claman a mí, yo le voy a responder. ¿Por qué? Porque el clamor
manifiesta una necesidad. Señor, necesito de ti. Estoy interesado en conocer tu voluntad. Muéstrame tu voluntad. Entonces, allí Dios se aboca y nos muestra su voluntad. Ahora, ¿qué pasa en este otro ejemplo? Que nosotros ahora somos los que estamos preguntando. Le estamos preguntando algo a una persona. Le estamos preguntando, oye, ¿qué pasó ayer en aquella tienda? Yo vi algún alboroto, me pareció que había un alboroto y no sé no entendí qué era. Quisiera que tú me lo explicaras porque tú estabas allí. Entonces le estamos preguntando. Ahora imagínese, esa persona nos dice, sí, bueno, entonces nos empieza a explicar. No, lo que pasa es que fue alguien que es muy problemático y así, asá y esto. Pero resulta ser que mientras nos está contando esa persona, nosotros estamos mirando para otra parte y pensando en otra cosa y no estamos prestando atención a lo que se nos está diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque le preguntamos a esa persona y demandamos una respuesta a esa persona, su respuesta no era más importante que lo que estamos pensando en ese momento. ¿Por qué? Porque decidimos no prestar atención a lo que se nos está diciendo y pensar en otra cosa. Entonces, algo más importante tomó su lugar. Entonces, en este caso hay una clave para que Dios se dé a conocer al hombre. Y es que haya un interés de antemano de nuestra parte. Tiene que haber una manifestación de ese interés. Porque de lo contrario, entonces Dios no, aunque Él esté interesado en mostrarnos su voluntad para que nosotros la obedezcamos, porque Él es nuestro Padre y Él quiere lo mejor para sus hijos, Él va a esperar el momento que nosotros estemos interesados porque tenemos ya la necesidad la tenemos apremiante. Entonces clamamos a Él y Él no responde. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere decirnos en esta noche? Dios quiere darnos a conocer sus misterios, su voluntad. Y más adelante, con la ayuda del Señor, en los programas siguientes, vamos a pedirle la ayuda, la dirección al Señor para mostrar con más detalle cuáles son esas cosas que Dios quiere dar a conocer. Así que le invito, hermano y hermana, amigo que nos escucha, estar pendiente de este servicio. Ahora, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. ¿Por qué? Porque son necesarias estas cosas. ¿Por qué son necesarias estas cosas? Porque estas cosas son las que nos van a llevar a perfección. Porque la relación que Dios espera con el hombre y la mujer es de un padre a un hijo. Vamos a ver Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 nos dice claramente lo que les intento decir en este momento. Dice así. El versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel. Y dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces dice, sois bastardo y no hijos. Fíjese. Dios quiere que usted, amigo y amiga que me está escuchando en estos momentos y que no ha tomado decisión por el Señor, Dios quiere que usted sea su hijo y su hija. Usted no lo es todavía si no ha tomado decisión por el Señor y si no ha recibido de su espíritu.
no crea lo que se le dice de que todos somos hijos de Dios, porque en realidad, en este caso, el que es hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura en Gálatas. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, que hijo es aquel que hace la voluntad del Padre. Eso es lo que nos dice la palabra, eso es lo que nos enseñó Jesús a través de sus palabras, a través de su ejemplo. Hijo no es solamente de palabra, hijo es aquel que obedece, y aquel que obedece es aquel que es hijo. Ahora, Dios quiere que usted, amigo y amiga que me escucha, sea su hijo. Pero para eso tiene que tomar decisión por el Señor. Hechos 2:38 nos dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestra condición de pecado y queremos renunciar a nuestra antigua vida y queremos aceptar una nueva vida en Dios, entonces Él nos acepta, porque Él tiene sus brazos abiertos en estos momentos y está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque en mí hallaréis descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Dios quiere que usted se libere de la carga del pecado y le acepte como su único y suficiente Salvador, y Él quitará su carga, esa carga pesada de pecado, y Él le dará un yugo, una carga fácil. ¿Cómo fácil? Solamente Dios demanda de usted y de mí que le creamos y le obedezcamos. Ahora, cuando usted y yo renunciamos a nuestra vida de pecado, hermano y hermana que nos escucha, entonces nosotros, al tomar esa decisión y por nuestra fe en Él demostrada, recibimos el Espíritu Santo y venimos a ser hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, entonces Él nos toma como sus hijos, y Él vendría siendo nuestro Padre. Entonces así dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, o sea, lo que les parecía bien. Un padre quiere siempre el bien de su hijo, porque ¿qué hijo? Si su padre le pide un huevo, le da un escorpión, creo que es lo que dice la Escritura, o si le pide una piedra, si le pide un pan, le da una piedra. O sea, como padres siempre saben dar un padre siempre sabe dar buenas dádivas a sus hijos, porque es su hijo. Entonces dice aquí: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban nuestros padres, como a ellos les parecía. Pero para lo cual nos es provechoso, para que participemos de su santidad, hablando de Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué quiere decir? Todo padre y madre que quiere a su hijo o a su hija va a querer lo mejor para sus hijos. Y para ello tiene que instruir a sus hijos. ¿Instruirlos en qué? En aquello que ellos no saben ni conocen. Porque cuando vinieron a este mundo, vinieron en ignorancia. Solamente vinieron a este mundo y están, digamos, en ignorancia de lo que ven y no entienden muchas cosas. Entonces el padre o la madre le dice: hijo, no haga esto porque esto es malo, esto es dañino, eso le hace mal. Hija, haz esto, o hijo, haz esto, aquello y lo otro, esto te hace bien. Y muchas veces, como nosotros como hijos, hemos experimentado
tener que obedecer a algo que a nosotros no nos gustaba, pero de seguro era el bien de nuestro padre o de nuestra madre, porque ellos querían lo mejor para nosotros y aunque no nos gustara, ellos nos decían que lo hiciéramos y nos obligaban a hacerlo, pero era para nuestro bienestar. ¿Qué padre o qué madre no quiere el bienestar de sus hijos? Entonces allí es donde está el secreto. Cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, venimos a ser hijos de Dios y entramos en la disciplina del Señor. En esa disciplina estricta, que muchas cosas Dios no nos va a permitir y algunas sí. ¿Por qué? Porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces allí está el interés de Dios en conocer en darnos a conocer aquellas cosas que no sabemos para traernos un bien a nuestras vidas. Entonces el padre y la madre le dicen, hijo, tú no sabes esto, pero yo te recomiendo que hagas esto, porque eso es para tu bien, aunque a ti no te guste, eso es para tu bien. O lo contrario, hijo, tú no sabes esto, pero yo te digo esto para tu bien. Yo sé que esto no te gusta, pero tú no debes hacer esto. O sea, no te gusta que te diga esto, o no quieres que te diga esto, pero este es por tu bien. Entonces, el padre y la madre tienen como responsabilidad enseñarle al hijo lo que el hijo o la hija necesitan. Por lo tanto, Dios está interesado en que usted y yo, como sus hijos, conozcamos los designios de su voluntad. ¿Por qué? Porque eso hace parte de nuestra instrucción. Porque ya estamos llegando estamos en el tiempo del fin y Dios quiere llevarnos a la etapa de madurez. Y para llegar a la etapa de madurez, Dios tiene que darnos los últimos toques finales, como el último consejo que le da el padre a su hijo o a su hija, vamos a decirlo así, o los consejos finales, los toques finales, para que su hijo o su hija entiendan lo que le conviene, porque quizás ya ha alcanzado una edad de adolescencia o de madurez, una edad de madurez, y entonces ya sabe muchas cosas, pero necesita todavía saber unas últimas cosas. Dios quiere también darnos a conocer esas cosas, para completar nuestro proceso de madurez y perfección en Él. Para que nosotros cumplamos nuestra última labor, nuestra última tarea aquí en la tierra antes de irnos, porque hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, aquí es donde va el punto. Estas cosas Dios nos las va a dar a conocer, pero tenemos que buscarle. Tenemos que buscarle porque de lo contrario, si nosotros no manifestamos atención en lo que Él nos está diciendo, entonces de nada nos sirve. O de nada sirve que Él nos esté hablando porque nosotros no le estamos prestando atención. Pero Dios tampoco quiere obligarnos. Entonces por eso Él crea circunstancias, o Él permite, circunstancias difíciles en nuestras vidas. Él nos deja tranquilos y permite circunstancias difíciles para que nosotros clamemos a Él y manifestemos el interés para conocer las cosas que necesitamos saber. Y esto es por puro amor. Por eso dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, ya las tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dios quiere que aquellos que le aman reciban este misterio, reciban la revelación de este misterio. Ahora, ¿por qué Dios requiere este requisito fundamental que es amor? Porque este amor, en otras palabras, sería el valor que le estamos dando a las cosas de Dios. Y con esto vamos culminando con Lucas capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No está diciendo desechar totalmente algo, sino darle menos valor, menospreciar. No podemos servir a Dios y a la riqueza. Es decir, que lo de más valor para nuestras vidas debe ser Dios. Dios, no hay nada más importante que Dios en nuestras vidas. Primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido a nuestras vidas. Porque ¿quién es el dueño de la plata y el oro? Dios. ¿Quién creó todo lo que vemos y existe? Dios. Entonces, ¿no podrá Él darnos de esas cosas? Sí, pero necesitamos buscarle primero a Él. Necesitamos buscarle primero, tenerle en nuestra noticia, darle el valor que se merece, darle el máximo valor. Aquí debe estar el Señor, y todas las cosas, las demás cosas deben estar en secundario: padre, madre, hijo, cualquier cosa material, cualquier profesión, cualquier cosa debe estar en segundo lugar. ¿Por qué? Porque así Dios se va a asegurar que como usted le está dando el mayor aprecio a Él, entonces Él le muestre a usted y me muestre a mí las cosas secretas. ¿Por qué? Porque lo que se requiere para que una persona reciba algo es que esté interesada. Entonces, en este caso, nos estamos refiriendo a conocer esas cosas. Entonces, estas cosas Dios las da a conocer a aquellos que están realmente interesados. Por eso, hermano y hermana, amigo y amiga que nos escucha, en este momento Dios está llamando nuestra atención. Dios está llamando nuestra atención, ¿para qué? Para que nosotros prestemos atención a lo que nos conviene. Porque de nada sirve que Dios hable, porque Dios ha estado hablando y ha hablado desde el principio de los tiempos. Pero el hombre ha sido tardo para oír. Entonces, en este caso, lo que Dios quiere es llamar nuestra atención para que podamos escuchar verdaderamente lo que Él quiere que nosotros sepamos. Y con esto que Él nos ha de revelar, esto nos llevará a la perfección, a usted y a hermano y hermana que nos están escuchando, porque Dios quiere darle unos toques finales a su pueblo, porque Dios quiere llevar a cabo una obra final. Sabemos que todo el misterio de Dios fue revelado a través de Jesucristo, porque fue Dios hecho carne, Dios manifestado en carne para darse a conocer. Dios quiere también darse a conocer a través de su iglesia, a través de su pueblo, pero Dios está llamando la atención de su pueblo para poderse dar a conocer a su pueblo, y para que a su vez su pueblo sea el que lo manifieste, porque no hay otra vía, no hay otra manera de que alguien pueda conocer a Dios sino a través de su iglesia, porque así es como dice la Escritura que leímos en principio: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué son estas cosas? Quisiera entrar en más detalle en un próximo servicio para entrar más en detalle en esto, pero hoy quería centrarme precisamente en lo que es, en lo importante que es saber estas cosas y cómo yo puedo estar en la condición de saberlas. Porque aunque Dios quiere decírnoslas, aunque Dios nos las está diciendo, no podemos entenderlas porque no le estamos prestando atención. Entonces Dios necesita llamar nuestra atención. Por lo tanto, eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Es Dios llamando la atención de sus hijos. ¿Por qué? Porque hay algo grande. Hay algo tan grande que nada que ha sido creado, estamos hablando desde el punto de vista espiritual y natural, hablando de ángeles, como dice la Escritura, principados y potestades, nada de lo que ha sido creado sabe estas cosas, sabe de este misterio. De hecho, cuando la Escritura habla del misterio, ese misterio en Efesios 3, lo habla de una manera muy general, que está contenido en la iglesia del Señor, en la que iba a ser la iglesia del Señor, la iglesia gentil. Ahí va a estar contenido todo el misterio de Dios y que iba a ser dado a conocer a través de
la iglesia del Señor. ¿Por qué? ¿Cómo es que yo estoy diciendo estas cosas? ¿Qué pruebas tengo de ello? Claramente nadie conocía la intención claramente de Dios o el plan de Dios, cómo Dios qué es lo que Dios se proponía con el hombre y cómo Dios iba a restaurar al hombre. Nadie sabía eso, ni siquiera los ángeles conocían el plan de redención, que eso es lo que estoy intentando decir. Ninguno de ellos lo sabía y fue manifestado a través de Jesucristo. Es decir, porque esto nadie lo sabía, sino que solamente estaba en Dios. Este misterio estaba en Dios, de cómo es que Dios iba a redimir a su pueblo y la manera en cómo lo iba a hacer, el proceso por el cual iba a redimir a su pueblo. Todo eso estaba contenido en Jesucristo y fue dado a conocer a través de él. Y ahí fue donde los principados y potestades se dieron cuenta de ciertas cosas por lo que Jesucristo manifestó. Así pasa con la iglesia. Ese proceso no está totalmente claro, aunque Jesús lo dijo. Jesús dijo cómo iba a ser ese proceso, pero como se necesita revelación, como se necesita más que escuchar, más que ver, entonces Dios lo va a demostrar a través de su iglesia. Entonces, todo ese proceso final que Dios quiere llevar a cabo a través, que va a llevar a cabo en su iglesia, ese proceso del plan de redención está oculto y se ha de manifestar en su iglesia. Fíjese. Ahora, ¿qué es este plan o en qué consiste este plan? Bueno, eso quedaría para los próximos servicios, pero fíjese en lo grande que es esto. Ni siquiera los principados y potestades en los lugares celestiales, ni siquiera las huestes espirituales saben estas cosas, porque esto estaba escondido en Dios. Dios lo reveló a su Hijo Jesucristo, y aunque Jesucristo lo dijo, eso aún quedó velado y ahora está siendo manifestado en la iglesia del Señor. Entonces es como Dios dándonos ese secreto a usted y a mí, hermano y hermana, y nosotros lo entendemos, y luego en base a lo que Dios nos ha mostrado, entonces así actuamos. ¿Por qué? Porque en términos simples, Dios va a dar sus últimos toques a sus hijos de este último tiempo para llevarlos a esa madurez, a ese nivel de adopción, a través de la instrucción de estas cosas secretas y misteriosas que no han sido dadas a conocer, pero serán dadas a conocer solo y exclusivamente a través de la iglesia del Señor. O sea que Dios quiere que usted y yo seamos participantes de este gran misterio. Entonces, fíjese, lo que Dios está demandando es condición en su pueblo. Y eso es lo que Dios está haciendo. Él no nos va a obligar a estar en la condición de prestarle atención, pero sí nos va a llevar, va a permitir momentos difíciles para que nosotros podamos estar en una situación de necesidad y poder clamar por lo que verdaderamente nos conviene. Y entonces ahí se cumple la palabra: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no entiendes, que tú no conoces. Entonces, bueno, hermano y hermana, amiga y amigo que me escucha en esta hora y que está viendo en este servicio, quisiera que en esta tarde tomemos mucho interés en estas cosas. No hay nada más importante. Este es el propósito de nuestra existencia. Y es algo grande y muy bueno que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, es necesario que empecemos a clamar a Dios. Es necesario que empecemos a interesarnos por estas cosas y a demostrarle a Dios que de verdad estamos interesados, empezando a clamar, empezando a orar, buscando al Señor y dándole el primer lugar a Él, demostrándole a Él que Él es lo más importante para nosotros, y de esta manera nuestra mente estará centrada en lo más importante. Podemos tener problemas y diversas situaciones en nuestro derredor, pero Dios no quiere que nos distraigamos en esas cosas, porque Él se va a encargar de esas cosas. Él solamente quiere que le prestemos total y absoluta atención a Él. Entonces, esperamos que estas palabras anclen en sus corazones, en nuestros corazones, y sea de beneficio, y Dios sea revelando esa su voluntad a nuestras vidas.
Entonces vamos a hacer una pequeña oración. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, en mostrarnos y darnos aquellas cosas, Señor, darnos el acceso a aquellas cosas tan beneficiosas y buenas y eternas para nosotros, Señor. Tú no quieres que nos conformemos con las cosas pasajeras de esta vida, Señor. Tú quieres darnos algo de mucho más valor, Señor. Pero para eso necesitas condiciones en tu pueblo. Necesitas condiciones en el hombre y en la mujer, Señor. Porque de otra manera estas cosas importantes que tú nos quieres dar nos pasarían desapercibidas, Señor. Por lo tanto, sea tu lidiar con cada una de nuestras vidas, Señor, como lo estás haciendo, Señor, inquietando nuestros corazones, Señor, para que en nuestros corazones haya cabida, Señor, para aquellas cosas que tú nos quieres revelar y mostrar, en las cuales tú quieres que nos ocupemos en este tiempo final, que es lo que nos va a llevar a la perfección, a la madurez y la adopción, Señor, para próximamente irnos contigo de esta tierra, Señor. Padre Celestial, en estos momentos nos encomendamos en tus manos, Señor, y a cada hermano y hermana, amigo y amiga que nos ha estado pendiente de este programa, Señor, este servicio, Señor, que sea tu gracia derramada sobre sus vidas. Te pedimos, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo, Señor, lidiando con cada uno, Señor. Y en los próximos servicios, Señor, tú seas manifestándote, Señor, en gran medida, Señor, como tú sabes hacerlo. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas y te damos las gracias. Amén. Entonces les invitamos para el próximo servicio, que el Señor de seguro tiene algo de mucho interés para nuestras vidas. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.